Perfecto. Gabriela. Bueno, bienvenidas al ciclo Bien Fundamentadas. Estamos en nuestro segundo encuentro. En nuestro primer encuentro, el tema que nos había convocado era la Biblia, palabra de Dios, y lo que tratamos en este primer encuentro fue la Biblia como inspiración divina, pero también palabras de hombres, de personas, los géneros literarios y la lectura con perspectiva desde la mujer de la Biblia. Les mandamos en algún mail el link del video del encuentro y también el PowerPoint que utilicé para ese encuentro y con los videos, obviamente, que había dejado para ver, dos que no vimos, uno de géneros literarios y uno sobre la lectura de género de Carminia Navia, una teóloga colombiana, y el folleto de Irene Fulques, Primeros Pasos, que es muy sencillo y muy profundo, para que son realmente el piso, la base de lo que nos va a permitir continuar con las clases de aquí en más. Hoy comenzamos un bimestre que va a ser llevado adelante por María de los Ángeles Roberto. Bienvenida, Ángeles, gracias por decir que sí a este proyecto. Bueno, María de los Ángeles es magíster en Sagradas Escrituras, es profesora en letras y diplomada en prevención de la trata de personas. Es integrante de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina e integrante de la red TEPALI, una red latinoamericana y caribeña de teólogas, pastoras, activistas y lideresas cristianas. Gracias por estar aquí. El tema que nos convoca y que nuestra docente hoy nos va a mergullar, ay, me salió el portugués, a profundizar, es Sara, Rebeca y los entregadores. Así que, bueno, las dejo con María de los Ángeles. Muchas gracias, Gabriela, Claudia, acá a las hermanas que están desde distintos países. La verdad que me emociona mucho cuando van poniendo en el chat desde qué países están reuniéndonos todas. Y bueno, vamos a comenzar entonces con esta charla y le pido a Gaby que comience con el primer PowerPoint que tan cariñosamente me preparó ella, lo diseñó, lo hizo todo ella. Así que con el primero les voy a contar ahí. Bueno, vamos a hablar de esto. Gracias por las figuras que elegiste, Gaby, de Sara y Rebeca. Y lo de los entregadores lo vamos a ver por qué está esta expresión de los entregadores. Pero esto lo vamos a ver al final, lo vamos a deducir entre todas. Así que hoy les voy a contar vamos a estudiar 3 textos bíblicos que tienen un núcleo en común y que ya vamos a ver cuáles. Las mujeres sobre las que vamos a trabajar hoy son Sara y Rebeca. Gracias, Gaby. Si pasás a la otra, por favor. La otra diapositiva, la segunda. Bueno, en la clase pasada que tuvieron con Gabriela, les recomendó un recurso bíblico que a mí me parece maravilloso, que es de Bible Project, se llama. Son videos diseñados de una manera increíble, que son aptos para todas las personas, desde las personas que no tienen conocimiento de la Biblia hasta los que tienen un gran conocimiento de teología y Biblia, porque realmente lograron un registro increíble, son muy didácticos y muy dinámicos.
La parte que vamos a ver nosotros, está en este link. Si después Gaby y Claudia les pasan los PowerPoints a las hermanas, entonces ellas van a poder copiar ese link y ver el video de Bible Project que está relacionado con el Génesis capítulo 12. Me pareció importante ver juntas cuáles son las versiones de la Biblia para estudiar. Cuando vamos a una universidad teológica, las dos que recomiendan son la Biblia de Jerusalén, que es la Biblia que se dice la católica, que tiene más libros que la Biblia que llamamos protestante, que es la de Reina Valera. Esas son las dos Biblias que podemos decir de estudio, ¿no? Básicas, que es entonces la Biblia de Jerusalén y la Reina Valera. Yo recomiendo otras dos. La Biblia Dios habla hoy, la recomiendo por dos motivos. En primer lugar, es muy económica, y en segundo lugar, tiene un lenguaje llano y popular que llega a todo el mundo. Y esto es muy importante para nosotras, si tenemos un primer acercamiento a la Biblia, o si ya hace mucho que leemos la Biblia, pero siempre es interesante ver cómo lo abordan desde otras traducciones. Y además es una traducción muy confiable, la de Dios habla hoy. La cuarta recomendación es la Biblia de nuestro pueblo, si la ven ahí, que está editada por Luis Alonso Shekel, y yo la recomiendo mucho. Es una Biblia católica, pero la recomiendo mucho porque es de las que, si bien el editor no tiene mucha perspectiva de género o mirada de mujer, digamos, pero los comentarios de esta Biblia realmente son muy interesantes porque están ingresando el papel de la mujer en los textos bíblicos. Así que la recomiendo. Esta es más cara que la de Dios habla hoy, pero realmente la traducción es excelente, y con esos comentarios que tienen esta inclusión, ¿no? que tanto necesitamos. Después, algo que recomiendo muchísimo, ven en punto 3, YouVersion. YouVersion es una aplicación que pueden bajar al celular. Pueden ir al link web, o desde la app en un celular la bajan. Yo me hice fan de esta aplicación hace 3 años, creo que ya este es el tercer año que la uso. Es un lector, pueden bajar esa aplicación y entonces desde su celular pueden leer la Biblia, y a mí lo que me encanta es que tiene planes de lectura. Esos planes pueden ser, por ejemplo, para Cuaresma o Adviento. Uno baja el plan de lectura para Adviento, y todos los días le va pasando las lecturas relacionadas con el Adviento. Y a mí el que me encanta, es el que recomiendo ahí, es la de la Biblia en un año. Ya vamos a ver en otro PowerPoint, hay uno que recomiendo especialmente. Si bajan el plan de lectura de la Biblia en un año, pueden tener, por ejemplo, el 1 de agosto, ¿no? Entonces, bueno, del 1 de agosto, el día 1 de la lectura de la Biblia. O sea, lo ideal que sería que el 1 de enero comenzáramos con la lectura de la Biblia en un año, ¿no? Entonces, te va guiando en todas las lecturas a lo largo de los 365 días del año. Además, tiene una aplicación de audio que podemos escuchar en español, o en griego, en hebreo. Es maravilloso escuchar los textos en hebreo, aunque no entendamos hebreo, ponemos, no sé, capítulo 1 del Génesis, vamos a la versión en el idioma en hebreo, y escuchar ese audio. Realmente, bueno, a mí me emociona mucho, ¿no? Lo mismo en griego, o si lo buscan en inglés, por ejemplo, está en inglés, o en portugués. Acá hay hermanas que son de Brasil, también está en esos otros idiomas. Y aparte es muy interesante porque tiene varias versiones de la Biblia. O sea, si uno pone la Biblia de Jerusalén, está Dios habla hoy también
y tiene las notas al pie, los comentarios que tiene son buenísimos, porque están de cada una de las versiones con comentarios y notas al pie. Además, algo que a mí también me gusta mucho es que tiene en el menú se puede hacer oraciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a orar pongo en la aplicación CONEF y el ciclo bíblico de CONEF, por ejemplo, ¿no? Bueno, para que hoy todas podamos entender y compartir la palabra, no sé, un ejemplo. Entonces, van haciendo ahí e indagando. ¿Me pasas el otro, Gaby, por favor? El otro PowerPoint. Bien, fíjense, acá les hice una captura de pantalla. Así es como lo ven al día de hoy, por ejemplo. Yo hice el de la Biblia en un año, este año elegí el de hacer el de Bible Project, ¿no? Y ahí es donde tienen, fíjense, donde dice devocional, es la introducción de Isaías, ese que les contamos, Gaby les contó la otra semana y ahora les estoy contando yo, este programa tan interesante, estos videos tan interesantes. Entonces, como devocional, hacen esa introducción, esa presentación del libro de Isaías. Y después capítulo 1 de Isaías, el capítulo 2, 3 y 4, es lo que tocaba el día de hoy, 28 de julio. ¿Sí? Bueno, no tengo nada que ver, no comercio esta aplicación, pero bueno, la hallé y es un tesoro que comparto con aquellas personas a las que quiero y bueno, es una manera de darles la bienvenida también a esta charla. Gracias, Zaira. Para eso estamos, para ir compartiendo entre todas. Y otro recurso que les comparto y que muy calurosamente recomiendo es la biblioteca de CONEF, que no sé si hasta el momento tuvieron tiempo de verla, se las recomiendo mucho y especialmente estos dos links que les voy a dejar acá en este PowerPoint porque tienen que ver con el tema que vamos a tratar hoy y con los que seguiremos tratando en el próximo encuentro. Así que, bueno, muchas gracias, Gaby. Ahora pasamos entonces a las lecturas bíblicas que vamos a hacer hoy. Si bien Gabriela y Claudia les habían mandado por mail las lecturas con la idea de que tengamos que todas hayamos leído los textos, como a veces algunas estamos en las clases anteriores y otras no, le pedí a Gabriela si me podía hacer un PowerPoint para que todas estuviéramos al tanto de las lecturas. Esto que vamos a ver hoy es un caso raro en la Biblia, en el Antiguo Testamento, de triplicación de un texto. Hay textos duplicados, como por ejemplo los dos relatos del Génesis. Pero hay muy pocos textos que están repetidos 3 veces. Y estos que vamos a ver es uno de esos casos. Pertenece a lo que se llama, la crítica, la tradición llama la tradición de los patriarcas. Comienza justamente en Génesis 12, donde se inicia la historia y el relato de los patriarcas, que comienza con Abraham. Y este tramo narrativo se llama la historia de la tradición de los patriarcas, y algunos le dicen la historia de la hermana esposa, o de la pérdida y recuperación de la esposa. Entonces, con esta breve introducción, antes de pasar a los textos bíblicos, les voy a pedir que por favor tengan a su lado el clásico papel y virome, para que vayan anotando las semejanzas y las diferencias que encuentran entre los 3 textos. Eso por un lado, si tienen 2 viromes sería genial, o sea que con una marquen, en un color, marquen esto de semejanzas y diferencias entre los 3 textos, y con otro color marquen
cuáles son las sensaciones que les provocan a ustedes con la mirada actual, con lo que tienen en el día de hoy, con lo que atravesaron en sus vidas y con lo que atravesaron en el día de hoy, 28 de julio de 2022, ¿qué les provoca a ustedes la lectura de estos textos? Es importante que tengamos estos dos colores, aunque sea un virome y un lápiz para tener uno en negro y en azul, porque una cosa es lo que vamos a hacer con respecto a la lectura y al análisis del texto, y otra cosa es la que vamos a hacer con respecto a la interpretación nuestra. Vamos a hacer una interpretación propia. Entonces, Gaby o Claudia, si quieren leer, podemos Gaby leer un texto y el otro lo puede leer Clau, y después si alguna hermana quiere leer, genial, así vamos intercambiando. Vamos por el primero, Génesis 12, del 10 al 20. Esta versión es de Reina Valera, ¿no, Gabriela? Sí, Reina Valera 1960. Bien, gracias. Lo leo si querés, Gaby. Bueno, dale. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: He aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste: es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y la acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. Gracias, Claudia. Bueno, imagino que ya están con el lápiz de un color, por lo menos con las sensaciones, las impresiones que tienen sobre el tema. Y ahora tomamos el otro lápiz de otro color, porque ya empezamos la comparación. Gaby, si querés leer el segundo texto, por favor. El segundo es Génesis 20, del 1 al 18. De allí partió Abraham a la tierra del Negev, y acampó entre Cades y Shur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara, su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella, y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo, ¿es mi hermano? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti, y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú, y todos los tuyos. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos, y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos.
y temieron los hombres en gran manera. Después llamó Abimelec a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti, que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Dijo también Abimelec a Abraham, ¿qué pensabas para que hicieses esto? Y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad también es mi hermana, hijo de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos digas de mí, mi hermano es. Entonces Abimelec tomó ovejas y vacas y siervos y siervas, y se los dio a Abraham, y le devolvió a Sara su mujer. Y dijo Abimelec, he aquí mi tierra, está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y a Sara dijo, he aquí he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo, y para con todos. Así fue vindicada. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelec y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos. Porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelec a causa de Sara, mujer de Abraham. Gracias, Gaby. Bueno, creo que ya si estuvieron anotando las diferencias, una de las más notorias es que en el primer texto, el hombre que detenta el poder es el faraón, y acá hay otro que se llama Abimelec, ¿no? Pasamos al tercer texto, si alguna hermana quiere leerlo. Génesis 26, del 1 al 13. Yo puedo leer. Y Dalia, ¿estás levantando la mano para leer? Sí, lo único que hay el último renglón casi, no, sí, ya lo puedo ver. Ok, Entonces, escuchamos. después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto yo Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí, muchos días, Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Y llamó Abimelec a Isaac y dijo, he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió, permítanme, porque dije, quizás moriré por causa de ella. Y Abimelec dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelec mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Bueno, muchas gracias. Vemos que hay en estos tres relatos
en estos textos paralelos, como les decimos en la Biblia. Por ejemplo, un texto paralelo es en el Nuevo Testamento la curación del paralítico. Vieron que hay 3 relatos sobre la curación del paralítico, algunos tienen los mismos detalles, y el tercero tiene detalles distintos, o tiene elementos que el otro no tiene. Bueno, acá en estos 3 relatos paralelos hay por lo menos 5 núcleos que son comunes. El primero es el viaje que hacen hacia un determinado lugar, tanto el marido como la mujer, y en ese lugar son desconocidos. Ese es el primer núcleo. El segundo, espero que todas nos hayamos dado cuenta, es hacer pasar a la esposa como si fuera la hermana. Y eso en beneficio del mismo. Lo hacen porque para no morir, porque tienen miedo. Es una estrategia. El tercero es el momento en el que se descubre la trampa. Tanto el faraón como Abimelech, que tiene el mismo nombre en el relato de Abraham, como en el segundo texto, como en el tercero, les descubren que estaban diciendo una mentira, una trampa, o vos me dijiste que era tu hermana, pero en realidad es tu mujer, te descubrí. El cuarto núcleo es cómo se resuelve esa situación complicada, porque trae consecuencias. En todos los casos es el castigo y distintas enfermedades, ¿no? Como castigo. Entonces se resuelve esa situación creada por una identidad falsa, en definitiva por la mentira de Abraham y por la mentira de Isaac. Y el quinto núcleo es que el marido sale enriquecido en las 3 historias. En el caso de Isaac sale enormemente enriquecido. No sé si esto les ha llamado la atención, la cuestión de la riqueza en el caso de los varones, ¿no? Y ahora vamos a analizar los elementos que son iguales, y las diferencias, perdón. A ver si coincidimos. Mari, ¿qué te pregunto? Sí. ¿Querés que deje de compartir pantalla y después volvemos a compartir? Ay, sí, perdón, sí. No, es para que sí. te veamos más. Ahí está. Sí, claro. Perdón. Gracias, Gaby, por el aporte. Entonces, las diferencias, si ustedes anotaron alguna otra, es importantísimo que la vayan pasando por el chat, después van leyendo el chat, o que en el momento de compartir lo vayan aportando. Una de las diferencias son los lugares. Un lugar era Egipto, el otro es Gerar. La otra diferencia es la que ya anotamos. En uno es el faraón, en el otro es Abimelech. En el segundo texto no se hace referencia a la belleza de Sara, en el primer texto sí, y en el último también se hace mención a la belleza de Rebeca. En el segundo texto Dios habla, y Abimelech le responde, pero todo esto sucede en sueños, es lo que llamamos un deus ex machina, o sea que hay algo como por afuera, algo que ayuda a resolver la situación, algo externo, que en este caso es el sueño. Abraham se justifica con 2 cuestiones que no aparecen en el relato anterior, y es que dice que él no había mentido, ya que son medio hermanos, y aparece el ruego que le hizo a Sara para que todos los sitios donde llegaran dijera que era su hermano. Y esto es algo que aparece muy poco en el Antiguo Testamento, o por lo menos en las enseñanzas que nos transmiten, ¿no? Sabíamos que Sara y Abraham estaban vinculados. Preguntas que también nos podemos hacer. Si esto lo conocíamos, si sabíamos de toda esta historia, ¿no? Esta información nueva nos remite a un tema que es el del incesto, que también eso trae el castigo.
O sea, ya la trampa era doble, digamos, ¿no? Era su esposa hermana y a la vez están en una relación incestuosa. Y lo mismo sucede con Isaac y Rebeca. Les hago una síntesis de la historia que está en ese versículo, pero Rebeca era prima segunda de Isaac. Y esto para los judíos, el Génesis se escribe, es uno de los últimos libros que se escribe. Primero se escriben todos los códigos del Levítico y del Deuteronomio. Esto en el Levítico ya estaba prohibido el incesto. Entonces acá hay un componente muy fuerte, ¿no? De que ellos se animen a contar otra vez para salvar su vida. Bueno, no estoy mintiendo, ella es mi media hermana y ella es mi prima segunda, ¿no? O sea, la prima segunda les hago yo la síntesis, ¿no? Del árbol genealógico. Otra diferencia es la del segundo relato en el que hay dinero. Abimelec le entrega dinero a Sara y le dice, toma esto, es para que no caiga sobre ti la vergüenza. Después vamos a ver, no sé si esto le llamó la atención, ¿no? Un dinero, prestemos atención a esto, las mujeres no usaban dinero en ese momento, porque ellas no eran dueñas del dinero. El varón era el dueño del dinero. Entonces, ¿cómo es esto? Abimelec le otorgan un dinero a Sara, que Sara no puede usar, pero es para tapar con dinero la vergüenza de ella, ¿no? Y hay algo muy importante, es que en el primer texto, no sé si lograron captarlo, a veces con la primera lectura que hacemos no lo llegamos a captar, pero en el primer texto queda clarísimo que el faraón se acostó con Sara. Pero en el segundo texto no queda claro. Abimelec se ocupa de decirle, yo no me acosté con ella. ¿Sabíamos esto de que Sara no es que tuvo relaciones, en realidad el faraón la violó, ¿no? No es que ella permitió que lo hicieran. Bueno, entonces, las cosas que se van repitiendo. En el segundo texto se declara inocente, ¿sí? Abimelec dice que es inocente. Y en el tercer texto hasta nos puede quedar la duda, porque dice, ¿pero cómo hiciste eso? Y mirá si alguno de los hombres llegaba a acostarse con ella, ¿no? Así que ahí tenemos dudas. Entonces, vamos a ir, ahora esas vemos las diferencias, vamos a ir a los datos que son iguales. Esto de la hambruna, la tierra y la mujer, esto de la hambruna es muy importante. Esto bueno, la tradición de los patriarcas se vincula justamente con el nomadismo, salir de un lugar para llegar a a la tierra prometida, ¿no? Entonces, en esa itinerancia, en ese nomadismo, van a sufrir todos los castigos posibles, no los castigos, todas las peripecias posibles. Uno de ellos es el hambre, ¿no? El hambre es otra característica común, y ahora me gustaría escucharlas a ustedes, o por lo menos saber leer en el chat, Gaby o Claudia, si pueden leer algunas de las preguntas que hicieron, de las participaciones. ¿Hay algo ahí para compartir? Sí, sí, porque estuve viendo que había preguntas, entonces me gustaría retomarlas Son comentarios, Ángeles. Hasta ahora son comentarios. Si alguna quiere ir poniendo preguntas, recuerden que también las pueden ir poniendo. Sara Lucía dice, ¿quién iba a pensar en los cambios del destino para la historia de Israel por causa del deseo que despiertan las mujeres? Creo que el deseo se ha subestimado en algunos estudios del Antiguo Testamento. Y Dalia dice, sí, también en la segunda lectura hace mención que es una profeta, lo que no queda en claro si hace referencia a Abraham o a Sara.
Y en el segundo texto Abimelech se declara inocente. Y bueno, y Sara, lo que vos leíste recién, decía la hambruna, la tierra y la mujer como temas recurrentes en los textos, y la mujer como moneda de cambio y tabla de salvación. Bien, muy bien la observación sobre la profeta. Sí, en realidad Sara era considerada mejor profeta en el Talmud, que son los libros de la tradición judía. Sara era considerada mejor profeta que Abraham. Y era considerada una mujer en el relato tan hermosa que el resto de las mujeres parecían monos a comparación de ella. Perdonen, pero así estaba escrito, ¿no? O sea, la ponen por encima de todo. De hecho, Sarai, su nombre significa princesa. Ahora, era una mujer que era profeta, que según la tradición talmúdica de los judíos, era mejor profeta que el marido. Sin embargo, no le escuchamos la voz. ¿Habló Sara en algún momento? No dijo nada. Los hombres las usan tanto Abraham, Rebeca en este relato, Isaac en estos relatos paralelos, las usan como objeto, como moneda de intercambio, como dijeron ahí en unos comentarios. Jamás nos enteramos a través del relato si Sara estaba de acuerdo, si le parecía que el faraón era un bombonazo. Es una expresión que usamos acá en Argentina para decir que es un hombre muy buen mozo, ¿no? O que no quería saber nada con él. No, Sara no tiene voz. Entonces, sí, bueno, esto les dijo Gabriela en la clase, ¿no? La vida de las mujeres en la Biblia está relegada a ser un mueble prácticamente. Sí, esto que les decía Gabriela en la otra clase, sí, las mujeres eran objetos, eran muebles. Entonces, por eso yo titulé Sara, Rebeca y los entregadores. Porque a mí me parece que más que en la tradición de los patriarcas, esto es la tradición de los entregadores. O sea, son hombres que entregan a sus mujeres por temor a que los maten y no tienen ningún inconveniente en que la use el faraón, que Abimelech o que el pueblo donde estaban viviendo en ese momento, casi alguno pudiera hacer uso de Sara o de Rebeca. No tienen ningún problema con eso. Y además de todo, se van enriquecidos, ganan fortunas, porque para que no les trajera un perjuicio, en el caso de Faraón no se sabe bien qué tipo de enfermedad o peste, hay algunas tradiciones que piensan que es la lepra, pero en el caso de Abimelech sí lo dicen en el último versículo, en el segundo texto, que era la esterilidad. O sea, todas las mujeres se habían quedado estériles. Ese era el castigo. Sin embargo, Ángeles, ellos se van enriquecidos. Sí, perdón que te interrumpo. Acá Luzmila está preguntando algo que vos creo que lo dijiste ahí como al pasar, pero tal vez se puede volver a eso. Dice, en un relato se dice que se le dio dinero a la mujer. ¿Por qué se le da dinero a ella? para Vos dijiste. Sí, para quitarle la vergüenza. Para cuando ella... sigue, perdón, si sigue la pregunta, decime sí. No, digo que vos habías dicho, pero no habías, digamos, dicho el por qué. Sí, el texto dice para quitarle la vergüenza, ¿no? Pero, sí. ¿qué Para quitarle la significaría vergüenza, eso, tal vez? significa que ella no será tan deshonrada. Ahí están comprando la honra de la mujer. ¿Se entiende ahora? O sea, paga con dinero la deshonra de haber estado con otro hombre. Por eso el texto es dudoso, porque es dudoso en el sentido de que Abimelech deja en claro que él no la tocó, pero después le da dinero. Entonces ahí hay un objeto de intercambio también, ¿no? Es un uso sexual y a cambio de ese uso sexual lleva ese dinero y bueno, entonces cuando regrese a su pueblo no va a estar tan deshonrada porque por lo menos vuelve con plata, aunque ella no la puede usar nunca, ¿no? El cuerpo de la mujer como mercancía, dice acá. Gaby, la hermana que está preguntando en portugués, yo no sé portugués, así que Sí, si vos querés... la estaba leyendo. Dice, Tamar pregunta si es posible identificar el periodo en que estos textos fueron escritos. Estos textos fueron escritos en la época del exilio. Por eso yo les contaba que
que era el Génesis de los últimos libros que se escribe. Entonces ya habían pasado muchos relatos, por eso también hay 3 versiones de la misma escena, ¿no? Está la posibilidad de dejar por escrito 3 veces, ¿no? Siempre tenemos que pensar que el Antiguo Testamento está basado en una tradición oral, o sea que las narraciones que nosotras conocemos del Antiguo Testamento no surgieron escritas. La Biblia no es que se hizo así en papel con esta tapa dura ni nada. Fueron a partir de relatos orales. Entonces imaginémonos que estos relatos, mientras estaban en el exilio el pueblo de Israel, se iban contando. Ah, ¿viste la historia? ¿Te acordás de la historia de Abraham y Sara? ¿Te acordás cuando nuestros abuelos nos dijeron que hubo hambre en la tierra, y entonces Abraham tuvo que ir a otro lugar, y bueno, ahí como Sara era muy hermosa? Todo esto que nosotras estuvimos viendo en el hermoso PowerPoint que hizo Gaby, de la versión Reina Valera en 1960, todo eso no existía. Todo eso eran relatos que se iban transmitiendo, de abuelos a hijos, a padres, a nietos, lo mismo con las mujeres, en un pueblo donde no todos sabían leer y escribir. No nos olvidemos de eso. Por eso el tema de la memoria, la oralidad es tan importante, y hay un registro, queda un sustrato de en estos 3 relatos. Por eso lo que les decía antes de que algunos detalles estaban en unos textos y en otros no. Así que el momento en el que se empezaron a contar estos textos es anterior al momento que queda por escrito. 700, Génesis aproximadamente en el 700 antes de Cristo. Esto es muy importante que entendamos la distinción entre el momento que se fija por escrito y el momento en el que empezaron a ser contados estas narraciones, ¿sí? Bien, ¿alguna otra pregunta más? ¿Algún comentario? Sí, comentarios en el chat hay varios. Espera que te voy diciendo. A ver acá. Bueno, dame un segundo. Claro, la sexualización del cuerpo de la mujer y la vulneración a su consentimiento, un ejercicio de poder, el cuerpo de la mujer como mercancía. Sandri dice desde Guatemala, inclusive en Guatemala, cuando se roban a la novia de cierta forma, cuando piden perdón por llevársela, entregan dinero o regalos a la familia por dejarse llevar. No responsabilizan a ambos, solo a ella. Esto es ahora, también está poniendo, ¿no? Después Magali dice, semejante regalo de animales y esclavos. Noto que Abraham no le consulta a Sara la decisión de mentir. Además, las mujeres de esas épocas fueron censuradas como culpables para lo bueno y para lo malo, y algo más que noto es que el incesto se hace relevancia en que eran hermanos de padre. Entiendo entonces que para esa época en el incesto pudo haber respeto si eran hermanos de madre. Ahí te dejo. Sí, tal cual. En Levítico es así, ¿eh? Todo viene por, cuando da el versículo, cuando da las órdenes con respecto a la descendencia, todo viene a través de no te acostarás con la hija de tu padre, todo viene a través de la descendencia masculina. Claro. Tremendo lo que cuenta la hermana de Guatemala. Si esto lo podemos copiar y pegar con el permiso de la hermana para la próxima charla que vamos a mantener en agosto, sería muy importante porque nos sirve como antecedente de lo que vamos a seguir conversando. Pero sí, es el cuerpo por dinero, ¿no? También se puede interpretar como lo que vivimos en lo que es la prostitución. Algo que les quería comentar, y que hablaron ahí sobre el tema de la belleza y el cuerpo. Rebeca también queda expuesta, igual que Sara, a causa de su belleza. Y el rey descubre la verdad a través de una escena. No sé si se acuerdan cómo se da cuenta de que Rebeca e Isaac no eran hermanos. En la versión de Reina Valera dice se estaban acariciando, creo, ¿no? Lo ve por una ventana, miró por la ventana y vio que Isaac
jugaba con su esposa, dice en el original, y la toqueteaba, y el término en hebreo es mesajek, que es el mismo verbo que se usa para el relato de Ismael e Isaac cuando eran niños, y Sara vio que Ismael mesajek jugaba, pero jugaba con un tono así de toqueteo, ¿no? Erótico. Jugaba con Isaac. Entonces, ¿qué hizo Sara? Inmediatamente echó a la madre de Ismael, que era la esclava Agar, y a Ismael. Y está la escena de que se van al desierto. ¿Recuerdan eso? Esto acá es muy importante el tema de la traducción, ¿no? Porque esto, como estamos hablando de la tradición de los patriarcas, estos varones son intocables. No sé cómo les ha llegado a ustedes el relato de lo que eran los patriarcas en la Biblia. Son los santos varones, ¿no? Y generalmente, ¿quiénes son las culpables de las cosas? Las mujeres. Y en el caso este que les acabo de contar, de este verbo mesajek, que es jugar, pero con tono de sensual, erótico. Entonces Sara tendría un motivo para haber echado a Agar y a su hijo Ismael. Porque lo hizo para proteger al más chiquito, a Isaac. Sin embargo, ¿cuál es la tradición que nos llega a nosotros? Que Sara fue muy mala con Agar y la expulsó. Bueno, no sé qué tipo de lecturas le llegó a ustedes, pero yo creo que son las que se van transmitiendo, ¿no? Ahí está, muy bien. ¿Cuál es la que te llega? Rocío dice, celos entre mujeres, competencia, pero no fue así. En realidad Sara estaba protegiendo a su hijo de un posible abuso sexual del hermano mayor, de Ismael. Que Sara tenía celos, sí, ¿vieron? Siempre es la... ¿Qué nos dicen a nosotras? Que no podemos trabajar juntas porque creamos competencias. Sí, de Sara se cuenta eso exactamente. Fue injusta y hecha la mujer desamparada. Y bueno, por algo Dios también en el relato después protege a Agar, ¿no? Pero esos dos hermanos tenían que estar separados por algún motivo. Porque en el relato Dios también le promete a Agar que su hijo, Ismael, va a ser muy bendecido, pero va a ser el líder de otra tribu, que nunca más volverán a estar en contacto. Pero hay un porqué. O sea, ya estaban hablando de los abusos sexuales en las infancias, no con los términos que hablamos nosotros, pero sí ya había una denuncia de esas situaciones, ¿no? Un relato de esas situaciones. Cuando nosotras vamos a hacer nuestras lecturas de las interpretaciones que hacen los estudiosos de la Biblia, en 2000 años de interpretación de la Biblia, vamos a hacer así, 21 siglos, porque el Antiguo Testamento es anterior a estos 21 siglos de cristianismo que tenemos, ¿no? Pero vamos a hacer un resumen de 21 siglos de interpretación de los textos del Antiguo Testamento, tanto en esta Biblia así de gorda, como, no sé, saco otro, la Biblia latinoamericana, supongamos. Sobre estos tres textos, Romanas, no hay ningún comentario, o al menos un parrafito. Hay un solo parrafito. Les pido, no me gusta dar tareas, pero aunque sea como curiosidad, si ustedes sienten el deseo de seguir con estas historias, hagan esto. Vayan a la Biblia de Jerusalén y fíjense si hay algún comentario que explique estos tres textos que acabamos de leer. Yo lo hice en todas las Biblias que tengo a mi alrededor, en posibilidades de ver en sus versiones en español, y les transmito lo que dicen los comentaristas, que primero, que es muy poco lo que dicen, segundo, que siempre están justificando
la actitud de Abraham, ¿no? Entonces, ¿qué dicen? Bueno, porque como él era el padre de la descendencia, el que tenía que dar la descendencia a todo el pueblo, entonces Sara tenía que obedecerlo y formaba parte de su clan y someterse a él, y si él la entregaba al faraón o a Abimelech, Sara y Rebeca tenían que callarse y hacerlo. Y justifican de ese modo. Otros ponen en duda, por ejemplo, ¿cómo puede ser que hayan sido tan bellas? Si Sara ya debería tener más o menos 65 años y Rebeca, le sacan hasta los cálculos de la edad, unos 35 y seguro que ya estaba embarazada de los mellizos. Entonces, ¿cómo puede ser que sean bellas si tenían 65 años o estaba embarazada? A ese nivel los comentarios. Y les comparto el de la Biblia de nuestro pueblo, esta, que recomiendo porque tiene algo de una mirada inclusiva, les leo lo que dice, porque hoy releí todo otra vez para la clase. Bueno, quizás me perdí en algún momento, en los estudios previos me perdí algún comentario, pero lo releí y dije, no puede ser, lo voy a compartir con las hermanas. En el primer texto que leímos, ¿qué dice el comentario de la Biblia de nuestro pueblo? La reacción del faraón es más ejemplar que la actitud del patriarca y de la matriarca. Por lo menos llama matriarca a Sara. Conformémonos con eso. Después hablamos del tema de las matriarcas, ¿no? O sea, es inclusiva. Releo. La reacción del faraón es más ejemplar que la actitud del patriarca y de la matriarca. En definitiva, esta historia salvífica que comienza va quedando escrita por Dios entre las caídas, los fracasos y errores de sus protagonistas. O sea, entre los errores, caídas y fracasos de sus protagonistas, el patriarca y la matriarca. Pregunto, ¿qué error, qué fracaso cometió Sara o Rebeca? Si la llevaron y la entregaron, y a cambio de eso obtuvieron dinero. No sé si coinciden, ¿no? con esta, o sea, son estudiosos, todos estos son claretianos, son intérpretes, biblistas claretianos, que están en Roma, en las mejores universidades de biblistas, que tienen mucho tiempo para estudiar y no tienen que preocuparse por atender a sus hijos e hijas o darles de comer a alguien, están todo el día dedicados al estudio de la Biblia y a la traducción. ¿Solamente 2 renglones me podés contar sobre este texto? Y encima echarle la culpa también a la matriarca. No sé. Pero no he encontrado nada. Sí, acá María Rosa dice que tienen una mirada patriarcal. Sí, es una mirada patriarcal. Es una mirada androcéntrica y sexista. Androcéntrica es, o sea, donde está el varón situado como el centro del mundo, y sexista, porque bueno, es la mujer que está sometida al varón y no hay forma de salirse de esa, ¿no? Bueno, hasta acá este panorama que les quería compartir, y ahora, si quieren, bueno, antes de pasar a darles la voz a cada una, me gustaría que si me pueden leer de nuevo los comentarios del chat, Gaby o Clau, por favor. Así retomamos esto que fueron dejando. Gracias por todos los aportes, hermanas. Realmente, de cada comentario hay para hacer muchísimas observaciones. Sí, ¿me leen un poco dónde habíamos dejado? Sí. Bueno, comentarios sobre Sara y Agar, que son medio que ya lo vimos. Paso un comentario que tiene que ver con esto. Ahora que he investigado un poco, dice Sandri, más por mi cuenta veo mucha censura o construcción del texto de forma errónea, y entre paréntesis coloca accidental o intencional, ¿no? A veces parece más intencional que otra cosa, y bueno, y vos con lo que estás diciendo, que también es lo que vimos en el encuentro pasado, también vemos que las traducciones tienen algo de intencional, ¿no? O los comentarios, en este caso que vos estás diciendo, la falta de comentarios o los comentarios. Hay una pregunta que deja Sara.
¿La infancia existe en el Antiguo Testamento? No, esto sin dudas. Es lo mismo que les contó Gabriela en la otra clase. De la misma manera que no existían las mujeres, tampoco existían los niños. Pero Sara, con la historia que les conté de Ismael y Isaac, ¿qué es lo que hizo? Estar alerta. O sea, por más que las lecturas y los textos y los relatos sean patriarcales y androcéntricos, que el hombre sea el centro, no quiere decir que los niños no existieran, o que las mujeres no existieran, o que los huérfanos no existieran, ¿no? Sí, me quiero acordar, bueno, si me seguís contando de los comentarios, porque hay algo que les quiero decir acá, me lo voy a notar, sí. Y Dalia dice, otro asunto es la diferencia de edad que existe entre Sara y Abraham. ¿Sigo o vas a decir algo? No, sí, tienes razón, sí, hay una diferencia. Sí, seguí, por favor. Y Beatriz dice, también la palabra sagrada, que se le agrega a la Biblia, ¿no? La Biblia, palabra sagrada, todo el peso que eso significa cuando hablamos, cuando leemos los textos, cuando los interpretamos. Que ya esto lo charlaron en la clase pasada con Gabriela y fue un tema muy interesante. La palabra, esto es palabra de Dios, y una de ustedes preguntó por lo sagrado. ¿Qué es lo sagrado? ¿No? Muy importante esa pregunta. Sí. Susana Camacho dice, los 3 textos me provocaron indignación. También Sandra había comentado asombrada y había puesto una carita de ojos muy abiertos, ¿no? Cuando estabas leyendo estos textos. Tania dice, si bien en general sabemos del machismo, los 3 textos comparados dicen mucho más de lo que se lee a primera vista, realmente provocador. Sara Cristina dice, en el texto no se profundizan las consecuencias físicas o emocionales de las mujeres tras el abuso. Por ejemplo, ¿qué significaron para Rebeca los toqueteos de su esposo después de una experiencia traumática? ¿Eso no sería abuso? A ver, Gaby, ahí sí te voy a parar. Bueno, gracias por traer esa palabra, ¿no? Porque justamente de esto se trata. Es abuso de poder, es abuso sexual porque las entregan a otros varones, al faraón, y seguramente esto trae un abuso psicológico, tanto en las mujeres del Antiguo Testamento como en todas nosotras. Pero el texto no se ocupa de eso, para nada. Ya vieron incluso con Gabriela 2 textos terribles. Uno fue, vieron el primero que leímos, después vieron el de cuando Génesis 19, cuando van a buscar a Lot y le golpean la puerta y dicen, danos a ese hombre, y el dueño de la casa que le dice, si quieren les doy a mi hija que es virgen, y la usan ustedes durante toda la noche. Y el tercer texto que les trajo Gabriela fue el de la violación de Tamar. La viola el hijo mayor de David, viola a su hermana y la desecha, sí, también como un objeto terrible. Pero en el caso de Tamar sí, está claramente expresado el dolor y el desgarro que tuvo Tamar. Por eso su hermano Absalón la venga, ¿no? Pero en el resto de los textos, lo que abunda es el silencio. Nunca las expresiones de lo que le sucedió a la mujer. Sí, Gabriela, si querés seguir, ¿hay más? Sí, un comentario que deja Camar, de que en la Biblia de Jerusalén, de edición en portugués, de la editorial Paulinas, hace un comentario al capítulo 26, que Isaac aparece en la historia de su padre, que este texto es de tradición yavista. Es lo único que agrego. Bien. Bueno, y ahí tenemos una mano levantada, Ángeles, de María, que tenía. Ahí, bien, María, genial. Después les voy a contar algo sobre la tradición. Después de que hable María, les cuento algo sobre el tema de la tradición. Sí, María, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? No, yo, bueno, un poco para ponerme a tono con el lenguaje, claro, como yo siento que es un poco porque vengo de una tradición católica,
que el Antiguo Testamento lo tenemos mucho menos digerido, leído, comentado, entonces es como que voy a tener que volver a escuchar este video, como ir un poco en pausa, nada, para eso, como para enterarnos un poco todas del lenguaje que manejamos, que algunas cosas me las pierdo. pero continúen nomás. Contá, María, ¿qué lenguaje te perdés? Si es algo No. si te No que me pierdo algo en particular, digo como que no lo tengo integrado, un montón de nombres, relaciones, que no, digo que entiendo que muchas que están acá, que vienen de iglesias evangélicas o protestantes, que lo tienen como mucho más asimilado, nada, que eso medio como leer desde cero. Igual tranquila, María, porque ni en las iglesias protestantes ni en las católicas hablan sobre estos textos, ¿eh? No sé si alguna de ustedes en alguna iglesia leyeron estos textos comparados, lo interpretaron entre todas. Sandri, y después me toca a mí. Sí, dale, Sandri. Sí, pues yo crecí en una iglesia protestante. Entonces, por lo menos en mi contexto, sí, desde muy chico, por ejemplo, a Sara, a Rebeca, como, súper sumisa, mujeres de las que hay que aprender, que siempre siguieron al esposo, que siempre fueron obedientes, y nos las contaban prácticamente como un texto infantil, como lo que eran historias ya uno de adultos, que no. Y se está entrecortando, creo, la conexión de Sandri, ¿no? Si querés, Sandri, escribir en el chat, mejor, entonces te entendemos todas lo que está diciendo, pues se entrecorta mucho. Le vamos a dar ahora entonces, mientras Sandri escribe, la palabra a Ángeles, y Ángeles, si te parece, después de este comentario tuyo, yo paro la grabación y podemos seguir hablando tranquilamente para cerrar esta grabación con tu palabra en este momento. Sí, un ejemplo muy sencillo sobre el peso de la tradición y las lecturas en las que nos sumieron, de cómo debíamos leer los textos bíblicos, es el Cantar de los Cantares. Si quieren, si no lo leyeron todavía, lo pueden releer, lo pueden leer por primera vez o releer, porque realmente es hermosísimo. Y ahí va un buen ejemplo de lo que es el peso de la tradición en las lecturas bíblicas. En la tradición judía leía el Cantar de los Cantares como, ese es un poema que es un símbolo, una metáfora del amor entre Dios y su pueblo Israel. ¿Cómo lo leyó la tradición católica, la tradición cristiana? Bueno, ese poema de amor es una metáfora, un símbolo entre Cristo, el amor de Cristo y su iglesia, y el amor que la iglesia debe tener por Cristo. ¿Cómo se está leyendo en estos últimos 100 años el Cantar de los Cantares? Se está descubriendo que hay muchos poemas que se están descubriendo, descubrimientos arqueológicos, en los que se muestra que en la cultura hebrea era justamente este tipo de escrituras, de poemas eróticos, porque es un poema erótico el Cantar de los Cantares, era algo muy común dentro de la tradición de los judíos. Entonces, este Cantar de los Cantares es un poema erótico y listo, porque tenemos que hacer que alguien nos diga cómo tenemos que leer e interpretar. No sé si a ustedes les ha pasado con el Cantar de los Cantares, pero casi que nos obligaron a leerlo cuando lo leen en algún tiempo litúrgico. Creo que se lee, no sé si es Adviento, Claudia, vos que sos pastora sabes más que yo eso. Pero se lee una vez por año el Cantar de los Cantares y dice, como Cristo amó a la iglesia. Y resulta que era un hombre y una mujer que estaban deseosos el uno del otro, ¿no? Esto es un ejemplo sencillo de lo que es el peso de la tradición. Sí, Sara, no sé si seguía Sara o quién seguía.